Bienvenidos al canal Chiquitín. Aquí vivirás miles de aventuras con duendes, hadas y dragones. No esperes más. Suscríbete, dale like y comparte tus cuentos favoritos con todos tus amigos. La pequeña sirena. Mar adentro, el agua es tan azul como el cielo en verano, clara y también tan profunda que el áncora nunca llega al fondo. Harían falta muchos campanarios superpuestos para que llegaran desde el fondo a la superficie. Allí abajo vive el pueblo del mar. No creáis que el fondo está solo cubierto de arena blanca. No. Crecen allí los árboles más raros y las flores más maravillosas, con tallos flexibles y hojas cimbreantes que se mecen al más ligero impulso del agua, como si tuviesen vida. Los peces grandes y pequeños, gordos y delgados, se deslizan entre las plantas, igual que los pájaros vuelan entre los árboles. En el lugar más profundo se levanta el palacio del rey de los mares. Tienen los muros de coral. Las altas ventanas ojivales son de ámbar, pero el tejado está cubierto de conchas y moluscos, que se abren y cierran con el movimiento del agua, lo que produce un efecto maravilloso, pues cada concha contiene una hermosísima perla de valor incalculable, que honraría la corona de un rey. El rey de los mares, que habitaba bajo el tejado de conchas, era viudo desde hacía muchos años, y su anciana madre gobernaba su casa con gran prudencia. Era una mujer muy sabia y muy orgullosa de su nobleza. Llevaba 12 ostras incrustadas en la cola, mientras los demás nobles llevaban, como máximo, 6. La vieja dama se había hecho merecedora de los mayores elogios, sobre todo porque quería de todo corazón a sus nietas, las pequeñas princesas del mar. Eran 6 hermosas chiquillas, y la más joven era la más hermosa. Su tez era suave y fina como un pétalo de rosa, y sus ojos eran tan azules como el mar cuando el cielo se refleja en él. Pero tanto ella como sus hermanas no tenían piernas. Su cuerpo terminaba en cola de pez. Jugaban todo el día en el fondo del mar, en el palacio de su padre. Había allí enormes salones, en cuyas paredes crecían flores. Cuando se abrían las ventanas de ámbar, los peces entraban nadando. Como entran las golondrinas en nuestras casas, no están abiertas las ventanas. Los peces se acercaban a las princesitas, comían de su mano y se dejaban acariciar. Delante del palacio había un jardín con árboles rojos como el fuego y azul oscuro. Sus frutos brillaban como el oro, sus flores como brasas, y sus ramas se balanceaban sin cesar. El suelo era arena finísima y azul como la llama del azufre. Una maravillosa luz azulada iluminaba el conjunto. Parecía estar suspendido en el aire, rodeado de cielo por todas partes, y no descansando en el fondo del mar. Cuando no hacía viento, se podía ver el sol, que asemejaba una flor púrpura de cuyo cáliz salían chorros de luz. Cada princesita tenía su parte de jardín, donde podía cavar y sembrar su antojo. Una daba a su pasada la forma de una ballena, otra prefería darle la de una sirena, y la princesa más joven la hizo redonda, tan redonda como el sol, y no plantó en ella más que flores rojas como la sangre. Era una niña de temperamento especial, quieta, callada y soñadora. Mientras sus hermanas adornaban sus parcelas con los objetos más dispares, procedentes de naufragios, ella se conformaba, además de con las flores rojas, que se parecían al sol, con una hermosa estatua de mármol, que representaba un gentil doncel, blanco como la nieve, que los hombres del mar habían sacado de un barco hundido. La princesita plantó junto a la estatua un sauce llorón. Este también era rojo, rojo como la sangre. Creció maravillosamente, tendiendo sobre la estatua ramas, que llegaban hasta la arena, donde se proyectaba una sombra. Daba la impresión de que las raíces y las ramas jugaban besándose. Pero el mayor placer de la pequeña princesa consistía en saber algo del mundo terrestre de los hombres.
Todo lo que la abuela sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales, tenía que contárselo a su nieta pequeña. Para ella, era verdaderamente milagroso que las flores terrestres olieran, porque esto no ocurría con las del fondo del mar, y que los bosques fuesen verdes, y los peces de la tierra cantasen con tanta dulzura. La abuela llamaba peces a los pájaros, para que la sirenita pudiese comprenderla, porque nunca había visto un verdadero pájaro. Cuando tengáis 15 años, les decía, vuestro padre os dará permiso para subir, por la noche, hasta la superficie del agua. Entonces, podéis sentaros al claro de la luna, sobre una roca, y contemplar el paso de los grandes barcos. Veréis también bosques y ciudades, y los peces cantores. Al año siguiente, la mayor de las hermanas cumplió 15 años. Todas llevaban un año, de modo que cada año una podría subir a la superficie. A la pequeña le faltaban aún 6 para abandonar el fondo, pero todas prometieron contar a las otras lo que vieran y lo que más les había gustado, porque la abuela no lo podía contar todo. Y cuando las pequeñas le preguntaban algo, contestaba, lo veréis vosotras mismas, tened paciencia. Ninguna sentía tanta ansiedad como la pequeña, la más joven, que era precisamente la que más había de esperar y que siempre estaba callada y pensativa. Algunas noches se asomaba a una ventana de ámbar y veía la luna y las estrellas, que brillaban con luz débil y que a través del agua parecían ser más grandes que nuestros ojos. Si algo parecido a un negro nubarrón las ocultaba su mirada, sabía que era una ballena, que nadaba en lo alto, o un barco con muchos hombres. Estaban muy lejos de sospechar que la más hermosa chiquilla del mar estuviese allí, con sus blancas manitas tendidas hacia la quilla del barco. Por fin, la princesa mayor cumplió 15 años y obtuvo permiso para subir a la superficie. Volvió con muchas cosas que contar, pero la que más le había gustado era sentarse en la playa al claro de la luna, ante el mar en calma, y contemplar la gran ciudad de la costa, donde las luces brillaban como estrellas, y escuchar música y ruido de coches, y de gente entre el repique de las campanas de muchas torres que se elevaban hacia el cielo. La pequeña princesa era todo oídos. Cuando por la noche salió a las ventanas para mirar a través del agua de color azul oscuro, su imaginación la llevó a la gran ciudad, con sus ruidos, y le pareció oír el repicar de las campanas. Al año siguiente, la segunda de las hermanas obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar a su antojo. Salió a la hora del crepúsculo, y aquello le pareció lo más bonito que viera en su vida. Contó que todo el cielo parecía una bóveda de oro, y que no podía describir la belleza de las nubes. Eran rojas y azules, y habían pasado por encima de su cabeza seguidas de una bandada de cisnes, que como una cinta blanca se bordan en el horizonte, y los cisnes silvestres desaparecieron. El mar se oscureció, y un viento suave meció la superficie de las aguas. Había sido muy hermoso. No podía existir nada más hermoso que aquello. Al año siguiente, subió la tercera princesa. Era la más atrevida, y por ello se aventuró por un gran río, desde su desembocadura hasta 3 millas hacia adentro. Vio colinas con hermosos viñedos, castillos y ciudades, construidas en medio de espesos bosques. Los pájaros cantaban. No eran peces, como les había contado la abuela. El sol era amarillo y calentaba tanto que a menudo tenía que zambullirse para refrescarse la cabeza en el agua. En una pequeña cala vio a muchos niños que saltaban desnudos, sin corales ni conchas, y se tiraban al agua. Quiso jugar con ellos, pero huyeron asustados, y entonces apareció un animal cubierto de pelo. Era un perro, pero ella no había visto nunca ninguno, que se le acercó ladrando, y la pobre le entró tanto pánico
que huyó mar adentro. Pero nunca olvidaría los magníficos bosques, las verdes colinas, ni los graciosos niños que nadaban sin tener cola de pez. La cuarta hermana no era tan valiente, se quedó nadando a la superficie y dijo que aquello era para ella lo más hermoso. Podía ver la inmensidad del espacio, y sobre su cabeza el cielo parecía una enorme campana de cristal. Había visto barcos que desde lejos parecían pequeños peces blancos. Los delfines daban volteretas y las grandes ballenas echaban agua por la nariz, en tal cantidad que parecía que hubiese centenares de fuentes. Por fin le llegó el turno a la quinta hermana. Cumplía los años en invierno, y por eso vio cosas que las otras no habían visto la primera vez. El mar tenía tonos verdosos, y lo cruzaban grandes masas de hielo, que brillaban como perlas, y eran más grandes que los campanarios de los hombres. La princesa contó que se había sentado sobre el témpano más grande, y que los navegantes al verla habían huido despavoridos. Ella había permanecido sentada, dejando que el viento jugara con sus cabellos. El cielo se había cubierto de negros nubarrones, y había estallado una tempestad con rayos y truenos. Las olas zarandeaban los grandes témpanos, que resplandecían a la luz de los relámpagos. Los buques arriaron su velamen, y en todos reinaba el pánico. Pero ella, la quinta princesa, había permanecido tranquilamente sentada en su témpano, divertida, contemplando los rayos que caían en el mar enfurecido. La primera vez que subieron a la superficie del mar, las hermanas quedaron encantadas de todo lo que habían visto. Pero cuando, como señoritas mayores, tenían derecho a subir siempre que quisieran, empezó a serles indiferente. Se apresuraban a volver a su elemento y al cabo de unas semanas decían ya que lo más bonito era el fondo del mar y que allí se vivía muy bien. A veces, por la noche, las 5 hermanas mayores subían cogidas de la mano. Tenían voces muy hermosas, más hermosas que cualquier voz humana. Y cuando estallaba una tormenta y ponía en peligro a los barcos, las sirenas se les acercaban y con su voz argentina cantaban, ensalzando las maravillas del fondo del mar, y rogaban a los navegantes que bajasen con ellas sin temor. Pero estos no comprendían sus palabras y creían escuchar la voz de la tempestad, y nunca pudieron admirar aquellas magnificencias submarinas, porque cuando un barco naufragaba morían todos ahogados, y solo llegaban al palacio del rey de los mares los cadáveres. Cuando las 5 hermanas subían cogidas de la mano a la superficie, la más pequeña se quedaba sola, viendo cómo se alejaban, y le entraban ganas de llorar. Pero las sirenas no tienen lágrimas, y por ello sufren más que nosotros. Si yo tuviera ya 15 años, suspiraba, estoy segura de que querría con todo mi corazón a ese mundo de allá arriba, y a los hombres que lo habitan. Y por fin llegó el día en que cumplió 15 años. Ya eres mayor, dijo la abuela. Ven para que te adorne como a tus hermanas. Le ciñó la cabeza con una diadema de lirios blancos, cuyos pétalos eran media perla, y luego ordenó a 8 ostras que se incrustasen en la cola de la princesa, como insignia de su alto rango. «Me hacen daño», se quejó la pequeña sirena. «Para ser bonita hay que sufrir», contestó la abuela. De buena gana, la princesa se hubiese arrancado la pesada corona de la cabeza y se hubiese quitado todos los atributos de su alto rango. Mejor le hubieran sentado las flores rojas de su jardín, pues no le estaba permitido cambiar nada. «¡Adiós!», exclamó, y se elevó con una ligereza jamás igualada. Cuando la pequeña sirena sacó la cabeza fuera del agua, ya se había puesto el sol, pero las nubes aún tenían reflejos rojos y dorados, como las flores de su jardín. El aire era suave y fresco, y el mar estaba en calma. Muy cerca de allí se mecía un barco de 3 palos, con solo una vela desplegada, porque no había viento. Los marineros descansaban en la cubierta del navío,
Se oía música y canciones, y al anochecer se encendieron cientos de luces de colores, y todo el barco relucía como un ascua. La pequeña sirena se acercó nadando a un tragaluz del buque, y cuando una ola la levantó, pudo mirar a través del redondo cristal, y vio a muchas personas ricamente vestidas, siendo la más hermosa de todas un joven príncipe con grandes ojos negros. No contaría sino un año más que la sirena, y en aquel momento se celebraba su cumpleaños. Cuando el príncipe subió a la cubierta, donde bailaban los marineros, se dispararon cohetes que iluminaron el cielo como si fuera de día. La princesa se asustó y se sumergió, pero sacó enseguida la cabeza y le pareció que sobre ella cayó una lluvia de estrellas. Grandes ruedas giraban silbando entre los mástiles. Peces brillantes de vivos colores serpenteaban alrededor de la quilla, y todo se reflejaba en el cristal de la superficie del mar en calma. Sobre el buque había tanta luz que la pequeña sirena podía distinguir perfectamente los hombres y los objetos, aun los más pequeños. ¡Ay, qué hermoso era el príncipe! Estrechaba amablemente la mano de todo el mundo y sonreía, mientras la música resonaba en el silencio de aquella noche maravillosa. Se hizo tarde, pero la princesa no podía apartar los ojos de la nave y del hermoso príncipe. Una tras otra fueron apagándose las lámparas, y ya no se dispararon cohetes ni cañonazos. No se oía más que el ruido sordo del mar, y el eco de la salva resonó todavía durante largo rato en el fondo. La pequeña sirena seguía sobre las olas y se mecía con ellas para poder mirar por los tragaluces del barco. Se levantó el viento, izaron las velas. Las olas crecían y se acercaban grandes nubarrones, más negros que la noche, y se veían relámpagos en el horizonte. Los marineros gritaban: ¡Tempestad en el mar! El gran barco se balanceaba peligrosamente, batido por las olas del mar embravecido. Las olas se levantaron como negras montañas, pero la nave se deslizaba por ellas como un cisne. Desaparecía y volvió a aparecer entre las espumosas crestas. La sirena encontraba la cosa muy divertida, pero no así los marineros. El barco crujía, las planchas de madera se doblaban a cada violenta embestida de las olas. Se rompió un mástil, luego el palo mayor, y la nave se ladeó y empezó a llenarse de agua. Entonces la sirena comprendió que el barco se hallaba en peligro. Ella misma tenía que evitar los golpes de las vigas y de los tablones arrastrados por el agua. De pronto, se hizo tan oscuro que no se veía nada. Luego, a la claridad de los relámpagos, pudo reconocer a todos en el barco. Buscó al príncipe y lo vio en el momento en que el buque se iba a pique. Su primera impresión fue de alegría, pensando que lo tendría junto a sí en el fondo del mar. Pero luego recordó que los hombres no pueden vivir en el agua, y que llegaría muerto al palacio de su padre. No podía dejarle morir. Nadó por entre los maderos y las planchas, sin pensar que la podían matar. Se hundió en el agua y volvió a la superficie. Por fin, encontró al príncipe, cuando empezaba a faltarle las fuerzas, y casi no podía nadar en el mar embravecido. Estaba desfallecido, y sus ojos se cerraban. Se habría ahogado si la sirena no hubiese acudido en su auxilio. Lo cogió, manteniendo su cabeza fuera del agua, y se abandonó a merced de las olas. Al amanecer, amainó la tormenta. Ya no quedaba el menor rastro del navío. El sol salió rojo y muy radiante del agua, y pareció reanimar al príncipe. Sus labios se movieron, pero sus ojos permanecieron cerrados, y sus mejillas muy pálidas. La pequeña sirena besó su ancha y hermosa frente, y apartó de ella el mojado cabello. En ese momento, descubrió su extraordinario parecido con la estatua de mármol de su jardín. Le besó de nuevo con ardientes deseos que volviese a la vida. Entonces, apareció ante sus ojos por primera vez la tierra firme, con altas montañas azules, en cuyas cimas brillaba la nieve, con bosques muy verdes y una iglesia o un monasterio.
No sabía qué era, pero en todo caso era un edificio. En el jardín crecían naranjos con frutos dorados, y ante la puerta eran hermosas palmeras. El mar formaba una pequeña cala de aguas tranquilas, pero profundas. Nadó hacia aquel lugar con el príncipe, y lo tendió sobre la arena blanca, junto a la orilla, cuidando de levantarle la cabeza para que le diese el sol y le calentase. En la gran casa empezaron a repicar las campanas, y un grupo de muchachas salió al jardín. La pequeña sirena huyó nadando para esconderse detrás de unas rocas. Se cubrió la cabeza y los hombros con algas, para que nadie pudiese ver su hermoso rostro, y esperó a ver lo que ocurría. Al cabo de un rato, las muchachas se acercaron a la orilla. Se asustaron y huyeron todas, menos una, que se recobró enseguida y corrió a llamar a sus compañeras. La pequeña sirena vio cómo el príncipe se reanimaba y le sonreía a las muchachas que lo rodeaban. A ella no le sonreía, porque ignoraba que lo había salvado. Se puso muy triste, y después, cuando vio que el príncipe era llevado al gran edificio, se zambulló y regresó muy preocupada al palacio de su padre. Siempre había sido muy callada y pensativa, y desde entonces lo fue mucho más. Sus hermanas le preguntaban qué había visto en su primera subida a la superficie, y ella contestaba solemnemente: un barco y una casa. Algunos días se acercaba a la pequeña cala donde había dejado al príncipe. Vio cómo se maduraban y cómo luego recogían los frutos de los árboles. Vio cómo se derretía la nieve de las montañas, pero no pudo ver al príncipe, y cada vez volvía más triste a su casa. Su único consuelo era pasarse horas en el jardín, abrazando la estatua de mármol que tanto se parecía al príncipe. Pero ya no se ocupaba de las flores, que crecían por los senderos mezclados con los tallos y las hojas que las ramas de los árboles. Por fin no pudo contenerse y confió su pena a una de sus hermanas, que, como es de suponer, se lo contó a las otras. Estos solo se lo repitieron a un par de sirenas, que no se lo contaron más que a sus más íntimas amigas. Una de ellas conocía al príncipe, sabía quién era, la había visto al pasar nadando junto al barco y sabía dónde estaba su país. «Ven, hermanita», exclamaron las 5 princesas, cogiéndose de la mano y saliendo con ella del agua en el lugar donde se hallaba el palacio del príncipe. Este era de piedra amarilla y brillante. Tenía grandes escalinatas de mármol, una de las cuales descendía hasta el mar. Magníficas cúpulas doradas coronaban el tejado y entre las columnas que rodeaban el edificio había estatuas de mármol que parecían vivas. Por las altas ventanas se veían los grandes salones, y en el centro del mayor de ellos había un surtidor, cuyos chorros plateados llegaban hasta la cúpula de cristal del techo, por donde entraban rayos del sol que iluminaban el agua. Por fin sabía la pequeña sirena dónde vivía el príncipe, y allí se dirigía muchas tardes y muchas noches. Ninguna de sus hermanas se había atrevido a nadar tan cerca de la playa como ella. Llegaba hasta el estrecho canal que rodeaba la galería de columnas de mármol que se proyectaba a su sombra en el agua. Se sentaba allí con su cabello suelto, que le envolvía como un manto, y contemplaba al joven príncipe, que creía estar solo a la luz de la luna. Muchas noches lo vio pasar en una barca majestuosa al son de los laúdes. Se escondía entre los juncos, y cuando el viento levantaba su velo blanco, el príncipe creía que era un cisne batiendo las alas. Cuando los pescadores salían de noche a echar sus redes a la luz de las linternas, la pequeña sirena escondida escuchaba sus conversaciones. Hablaban a menudo del príncipe, y solo decían cosas buenas de él, y ella se sentía dichosa de haberle salvado la vida, y recordaba los besos que le diera mientras descansaba en su pecho su desmayada cabeza. Pero él no sabía nada de esto, y no podía soñar con ella. Y la pequeña sirena empezó a querer a los hombres. Su cariño creció y creció, y cada día que pasaba deseaba con más ardor poder vivir entre ellos. El mundo de los hombres era más grande y más rico que el reino de su padre. Sus habitantes podían navegar en el mar, escalar las montañas y llegar a las nubes.
Quería saber muchas cosas que sus hermanas no podían explicarle, y fue a preguntarse a la abuela, que conocía muy bien el país sobre el mar, como ella lo llamaba. Si los hombres no se ahogan, ¿es que viven eternamente y no se mueren como nosotros?, preguntó la pequeña sirena. Sí, contestó la anciana, mueren como nosotros, y su vida es más corta que la nuestra. Nosotros podemos llegar a los 300 años, pero cuando se nos acaba la vida, nos convertimos en espuma. No tenemos tumba, no tenemos alma inmortal, no tenemos una segunda vida. Nos parecemos a las algas, que cortadas no vuelven a crecer. Los hombres tienen algo, que es el alma, que es inmortal. Y cuando el cuerpo se convierte en polvo, el alma asciende a través de los aires hasta el cielo, hasta las estrellas luminosas. ¿Por qué no tenemos alma?, preguntó la pequeña sirena con pena. Con qué gusto daría los 285 años que le quedaban de vida para ser hombre durante un día y poder volar al cielo. No pienses en ello, dijo la anciana. Nosotros vivimos aquí mucho mejor y somos más dichosos que los hombres. Sí, sosolló la pequeña sirena, pero moriré y no volveré a oír el murmullo de las olas, no volveré a ver las flores rojas de mi jardín, ni el sol, ni la luna, ni el palacio con la escalinata de mármol. ¿No puedo hacer nada para conseguir un alma inmortal? No, contestó la anciana, a no ser que un hombre te quiera tanto que seas para él más importante que su madre y su padre, a no ser que te dedique todos sus pensamientos y todo su amor, y haga que un sacerdote ponga sus manos con la tuya, y os bendiga y prometa serle fiel en esta vida y por toda la eternidad. Entonces, su alma entrará en ti, y tendrás tu parte en el cielo de los hombres. Te daría su alma y la conservaría al mismo tiempo. Esto es un milagro, hijita. Pero no es posible, porque lo que aquí nos parece tan hermoso, nuestra cola de pez llena de escamas, en la tierra parece repugnante. Para ser bella ante los hombres, hay que tener 2 toscas columnas que ellos llaman piernas. Ahora basta. Hoy no me preguntes más. La princesita suspiró, mirando tristemente su cola. Seamos felices, dijo la abuela. En estos 300 años que tenemos de vida, saltemos y bailemos. 300 años son suficientes, ¿no te parece? Esta noche hay baile en palacio. Jamás en la tierra se vio nada igual. Las paredes y el techo del gran salón del baile eran de cristal transparente. Centenares de gigantescos mejillones, rojos y verdes, montaban guardia a lo largo de las paredes, sosteniendo llamas azules que iluminaban el mar. Se veían millares de peces, grandes y pequeños, que nadaban hacia las paredes de cristal. Algunos tenían las escamas de luciente púrpura, otros parecían de oro y de plata. Pero el centro del salón pasaba una corriente por la que danzaban los hombres y las mujeres del mar, al son de sus propios cantos. Los habitantes de la tierra no tienen tan hermosas voces. La pequeña sirena era la que cantaba mejor. Su padre la besó en la frente, y los tritones la aplaudieron. Por un momento se sintió feliz, pensando que nadie en el mar ni en la tierra tenía una voz tan hermosa como la suya. Pero de pronto volvió a pensar en el mundo de arriba, en el príncipe y en que nunca llegaría a poseer su alma inmortal. Salió sin que nadie se diera cuenta del palacio de su padre y se sentó desconsolada en su bello jardín, mientras que en el salón seguían los cantos y el bullicio. Entonces le llegó apagado a través del agua el sonido de un cuerno de caza, y pensó: aquel a quien yo quiero más que a mi padre y a mi madre, y en cuyas manos confería mi vida, ahora navega por arriba. Me atrevería a todo para conquistarle y obtener un alma inmortal. Mientras mis hermanas bailen, iré a ver a la bruja del mar, que siempre me ha dado tanto miedo. ¿Acaso ella puede ayudarme y aconsejarme? La pequeña sirena salió del jardín y se dirigió al remolino junto al que vivía la bruja. Allí no había flores ni hierba, solo una arena negruzca que llegaba hasta la gruta. Los remolinos bramaban como gigantescas ruedas de molino y atravesaba todo lo que tocaban. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que disfrutes de nuevas historias llenas de magia. Pronto estaré de regreso. Hasta pronto, amiguito.